Cuando quiera, doctor. ¿Dimas? Perfecto. Dale. Bueno, hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva clase del curso trianual. Hoy tenemos con nosotros al doctor Marcelo Cabrera, que es el coordinador de cardiología de adultos con cardiopatía congénita del Hospital San Roque y que trabaja también en numerosas instituciones privadas. Y hoy nos va a hablar de cardiopatías congénitas y embarazo, hipertensión pulmonar, miocardiopatías, trombosis venosas, tromboembolismo pulmonar, arritmia durante el embarazo. Así que tenemos un temario largo, pero que Marcelo nos va a poder explicar muy bien, como siempre. ¿Mm? Así que los dejo con él. Bueno, muchas gracias, Dimas. Gracias por la presentación. ¿Pueden ver la pantalla ahí? Sí. Perfecto. Bueno, el embarazo en las cardiopatías, la gran mayor parte de los pacientes que tienen cardiopatías y están embarazados tienen cardiopatías congénitas. Después tenemos también un sinnúmero de pacientes con cardiopatías adquiridas. Es un universo diferente. Empezamos con las modificaciones normales que se producen durante el embarazo. Uno de los aspectos fundamentales del embarazo es el aumento en la volemia. Generalmente aumenta entre un 20 y un 100% y hasta puede aumentar un 200%. Hay un aumento significativo de la volemia durante el embarazo y esto da lugar a una anemia relativa. Eso es muy importante que lo consideren y se produce básicamente por activación del sistema reina-angiotensina-aldosterona por los estrógenos. Hay un aumento del gasto cardíaco. Este incremento del gasto cardíaco se debe sobre todo, bueno, a este aumento de la volemia, produce un aumento en el volumen sistólico, y esto es lo que produce un incremento del gasto cardíaco en las primeras etapas del embarazo, pero ya hacia el tercer trimestre hay un aumento en la frecuencia cardíaca inducido por las hormonas del embarazo, y esto hace también que aumente el gasto cardíaco. Sobre todo, el gran aumento del gasto cardíaco se da después de la semana 26, que es cuando suelen empezar a aparecer las complicaciones del embarazo en los pacientes con cardiopatía. La presión arterial disminuye, básicamente disminuye porque hay vasodilatación, hay disminución de la resistencia vascular periférica, que esa es una de las características que tiene el embarazo. Eh, Generalmente empieza a descender a nivel del primer trimestre, pero su pico lo hace a la mitad del segundo trimestre. La caída de la resistencia vascular periférica se da por tres mecanismos: por la actividad hormonal que ocurre durante el embarazo, por aumento de la producción de calor por el feto y por la creación de una circulación de baja resistencia en el útero gestante. Bueno, después también tenemos cambios hematológicos, aparte de la anemia relativa de la cual comentaba recién. El embarazo es un estado procoagulante debido a elevación de factores coagulantes y a las hormonas maternas. Esto produce un descenso en el tiempo de protrombina, tiempo de tromoplastina parcial activado, tiempo de trombina y el ritmo. Hay cambios durante la dilatación y el parto también. Hay grandes alteraciones por la ansiedad, el dolor y las contracciones uterinas. Hay un aumento del consumo de oxígeno que puede darse hasta el triple del consumo de oxígeno basal. Esto hace que se pueda complicar un embarazo con la cardiopatía. El gasto cardíaco aumenta por aumento del volumen sistólico y aumento de la frecuencia cardíaca. Y la presión arterial, tanto sistólica como diastólica, aumenta durante las contracciones. La cesárea también tiene cambios hemodinámicos que son muy importantes. Una cesárea que no se complica es fantástica, pero siempre existe la posibilidad de que se complique, y se complique, y se complique el paciente. Hay alteraciones hemodinámicas que puede producir la anestesia. Una intubación prolongada también puede producir alteraciones hemodinámicas, alguna, digamos, complicaciones como las hemorragias, compresiones sobre la vena cava, pueden producir también complicaciones en estos pacientes. La extubación también puede producir cambios hemodinámicos que compliquen a estos pacientes y el despertar en el postoperatorio. Bueno, el postparto también produce alteraciones hemodinámicas del paciente, como los que tienen insuficiencia cardíaca o hipertensión pulmonar, que se pueden complicar en este periodo. Hay un aumento del retorno venoso inmediatamente después del parto por el alivio de la compresión sobre la vena cava inferior y por el desplazamiento de sangre del útero que se contrae hacia la circulación sistémica. Esto se conoce como autotransfusión. Y todo esto produce un aumento del volumen sistólico y un aumento del gasto cardíaco,
que puede producir un deterioro clínico en la mujer. Es muy importante los pacientes que tienen cardiopatía el consejo previo al embarazo. Estos pacientes, digamos, las mujeres que tienen cardiopatía, ellas por algo natural quieren quedar embarazadas. Entonces es muy importante que se las alerte acerca del riesgo que tienen ellas de quedar embarazadas y el riesgo para el bebé si se produce un embarazo. Es muy importante hablarle a estos pacientes sobre los métodos de barrera, cuál es el riesgo materno intrahepatal, como hablamos recién, cuál es la posibilidad de que la cardiopatía que tiene la madre pueda ser heredada por su futuro hijo, y siempre en pacientes con cardiopatía y un embarazo planeado se prefiere a uno no planeado. La mayoría de los embarazos son no planeados, pero bueno, siempre se prefiere un embarazo planeado. Es muy importante una evaluación cardiológica exhaustiva en estos pacientes. Y ante la duda, si hay que hacer un estudio más complejo, por ejemplo, un cateterismo, se recomienda hacerlo siempre y cuando la paciente tenga deseos de quedar embarazada. Una visita con una obstetra especializada en alto riesgo siempre debe ser efectuado, y una visita a un cardiólogo entrenado en este tipo de pacientes es necesaria para asegurar que el embarazo sea posible y para poder coordinar el seguimiento del mismo. Bueno, la evaluación del paciente incluye una revisión rigurosa de toda su historia clínica, cuáles son los síntomas que tiene, cuáles son las secuelas que tienen estos pacientes y la medicación, porque hay medicamentos que, digamos, pueden tener efectos antibióticos. Es importante la examinación cardiovascular completa, incluyendo la saturación de oxígeno y búsqueda de signos de insuficiencia cardíaca. En general, un electrocardiograma y un ecocardiograma son suficientes, pero si hay dudas, se pueden realizar otros estudios, como una ergometría, espirometría, bueno, o estudios más complejos. Existen distintos scores para evaluar el riesgo cardíaco materno durante el embarazo. El que más usamos es el score de la Organización Mundial de la Salud, pero también hay registros como el Carlsberg, el SARA y el ROPAC. En cuanto a la madre, digamos, el principal predictor de que un embarazo pueda llegar a término es la función ventricular. Digamos, la clase funcional 1 y 2 en general son compatibles con un embarazo que llegue a término. Y los otros predictores importantes son las funciones del lado izquierdo: la estenosis mitral, la estenosis aórtica y la coartación de aorta. Esos son los pacientes que tienen mayor riesgo, los que tienen disfunción ventricular moderada severa o los que tienen estenosis mitral aórtica o coartación de aorta, sobre todo si son sintomáticos. Las obstrucciones del lado derecho no son tan, digamos, tan categóricas. Generalmente los pacientes toleran bien una estenosis pulmonar, estenosis supravalvular pulmonar, estenosis tricumpida rarísima. Bueno, hay distintas clases en cuanto a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Hay condiciones en las cuales el embarazo no tiene un riesgo aumentado con respecto digamos, a la población general, como por ejemplo la comunicación interventricular pequeña, una estenosis pulmonar leve, un ductus pequeño, un prolapso de la válvula mitral con una leve insuficiencia mitral, o lesiones reparadas exitosamente, como una CIA, CIB reparadas exitosamente. Estos pacientes no tienen un mayor riesgo. Los que tienen clase 2 son aquellos que tienen un riesgo aumentado, por ejemplo, una comunicación intraauricular no operada, una tetralogía de Fallot reparada, una disminución leve en la función ventricular, pacientes que tienen aortopatía con una raíz de aorta menos de 45 milímetros. Después tenemos la clase 3 en aquellos que tienen un riesgo aumentado de forma significativa, como por ejemplo los que tienen un reemplazo valvular mecánico, un ventrículo derecho sistémico, una circulación de Fontan, pacientes cianóticos o pacientes con dilatación de raíz de aorta y tienen una patología aórtica de base. Estos pacientes hemos manejado muchos pacientes con patologías, sobre todo de ventrículo derecho sistémico, con circulación de Fontan. Hemos tenido 5 pacientes, con pacientes cianóticos hemos tenido varios. Estos pacientes son difíciles de manejar. Y después tenemos aquellos que tienen un altísimo riesgo en donde digamos, el embarazo debe ser contraindicado o debe ser desaconsejado, como por ejemplo la hipertensión pulmonar, la disfunción ventricular severa, la estenosis mitral severa, la estenosis aórtica severa sintomática, el síndrome de Marfan con una raíz de aorta tiene más de 45 milímetros, la aorta bicúspide con una raíz de aorta de más de 50 milímetros, o la coartación de aorta severa. Hemos tenido pacientes embarazadas con coartación de aorta que tuvimos que hacerle angioplastia durante el embarazo. El score de Karpen es una forma simplificado, pero más que nada, como veíamos recién, los pacientes con mayor riesgo son aquellos que tienen
disfunción del ventrículo izquierdo o estenosis del lado izquierdo. ¿Cuál es el gran factor de riesgo para el feto? Es la saturación de oxígeno. ¿Por qué? Porque normalmente el feto satura entre 55 y 70%, eso satura la sangre del feto. Y si la madre satura entre 80 y 90, que eso es lo que satura muchos pacientes cianóticas, muchas veces el feto no lo tolera. Bueno, en cuanto al riesgo obstétrico también está aumentado, porque en estos pacientes, los pacientes que tienen cardiopatía, hay un aumento de las complicaciones obstétricas como el bajo peso al nacer, el embarazo, el bebé prematuro, la preeclampsia, son todas complicaciones y bueno, también complicaciones tromboembólicas, son complicaciones que son más frecuentes en este tipo de pacientes. En cardiopatía congénita, el aborto espontáneo tiene una tasa de un 15%, este, eh, la coartación de aorta, la transposición de grandes arterias, la estenosis pulmonar y la atresia pulmonar con CIB tienen alta tasa de hipertensión inducida por el embarazo. La hemorragia postparto es más frecuente en embarazos tratados con anticoagulación y la embolia pulmonar complica un 2% de los embarazos con cardiopatía congénita en comparación del 0,1% de la población general. Bueno, en cuanto al riesgo fetal, como dijimos, el principal factor, digamos, eh, para que el embarazo no finalice por digamos, por una afectación fetal es la saturación de oxígeno. Otro factor importante es la anticoagulación. ¿Por qué? Porque la anticoagulación, si bien se aclara rápidamente en la madre, en el feto, como tiene otro metabolismo, puede tardar en aclararse hasta unos 7 días. Por eso en los pacientes que están anticoagulados, que han recibido sobre todo anticoagulantes por vía oral, se recomienda siempre finalizarlo por cesárea y no por parto natural por riesgo de hemorragia intracraneana. En cuanto a la posibilidad de transferencia de la descendencia, o sea, de la cardiopatía de la madre, en general el riesgo es de 1 a 2%, con algunas cardiopatías que tienen mayor riesgo, como el canal AB, y la atresia pulmonar con CIB, que tiene un riesgo de casi un 8%. Bueno, después tenemos que, bueno, hay ciertas condiciones como la cardiopatía hipertrófica, el cutis largo, el síndrome de Marfan-Noonan y Alagil, que al ser autosómico dominante tiene una herencia de un 50%. En cuanto a las enfermedades de la aorta, bueno, las alteraciones, los cambios hormonales del embarazo conllevan, eh, digamos, a que la pared de la aorta sea más susceptible a la disección aórtica. Por eso, ante la presencia de dolor de pecho en pacientes embarazadas, siempre hay que considerar que estos pacientes pueden tener una disección, siempre que ustedes se enfrenten en la guardia con una paciente embarazada con dolor de pecho. Eh, la raíz de aorta puede incrementarse durante el embarazo, por eso hay que realizar un seguimiento minucioso de los pacientes que tienen una raíz de aorta de más de 40 milímetros, los pacientes que tienen ya predisposición a dilatar la raíz de aorta, como aquellos con aorta bicúspide. Si la raíz de aorta es mayor de 45 milímetros en un paciente con Marfan, está contraindicado el embarazo, igual que si es más de 50 milímetros en un paciente con válvula aórtica bicúspide, está contraindicado el embarazo por el riesgo de disección. La raíz de aorta se puede dilatar en estos pacientes y puede haber disección. Es bueno, muy importante en estos pacientes el control estricto de la presión arterial. Los beta bloqueantes son medicamentos de elección en estos pacientes. En cuanto a las arritmias, bueno, hay una clasificación de drogas antiarrítmicas que no se les traje, pero es muy importante saber que siempre prevalece la vida de la madre. Siempre hay que cuidar la vida de la madre antes que la vida del feto. Esto es por una cuestión de que la mortalidad materna es un indicador de salud y hay ciertas drogas que conllevan un mayor riesgo durante el embarazo, pero que si son necesarias hay que usarlas. En cuanto a los beta bloqueantes, en la década del 90 hubo un trabajo en el cual se lo criticó mucho, realizado con atenolol, en el cual se vio que había un incremento de complicaciones fetales, como retardo en el crecimiento intrauterino y algunas malformaciones. Pero bueno, en aquel entonces no existían drogas que usamos ahora, como el bisoprolol, el nebivolol, la betalol. Entonces es difícil saber si estas drogas pueden tener complicaciones parecidas. Y a su vez, como les dije, fue criticado por algunas cuestiones estadísticas. De todos modos, en algunos pacientes hemos usado atenolol porque bueno, no tenemos otro medicamento, porque las cardiopatías congénitas a veces las arritmias son un poquito resistentes, entonces eh, muchas veces lo hemos utilizado con un estricto monitoreo.
La cardioversión electiva de emergencia y segura durante el embarazo en las tres etapas del misma. Se han usado hasta energías de 300 vatios, sin afectar al feto ni provocar parto prematuro. Pero bueno, de todos modos, el corazón fetal debe ser monitorizado durante la cardioversión. Los beta bloqueantes, como les dije recién, cruzan la placenta, están presentes en la leche materna y pueden alcanzar niveles significativos en el feto. Se ha reportado que producen retardo en el crecimiento intrauterino y hipoglucemia fetal, y la atenolol se asocia a mayores índices de retardo en el crecimiento intrauterino. Pero bueno, esto es porque ese trabajo que se hizo fue en la década del 90, donde la atenolol prevalecía. Pero, si clínicamente están indicados, pueden usarse en embarazo, pero con un adecuado monitoreo fetal. Se prefieren siempre los beta-bloqueantes cardioselectivos como el bisoprolol o el metoprolol. Las arritmias supraventriculares, la adenosina ha sido utilizada con éxito. No hay registro de efectos adversos en la madre o en el feto. La digoxina es considerada un fármaco seguro durante el embarazo. Los antagonistas cálcicos, como el verapamilo, no tienen efectos adversos sobre el feto del recién nacido. Producen relajación del útero, por el cual se recomienda discontinuarla antes del trabajo de parto. Los beta bloqueantes pueden usarse, pero con un adecuado monitoreo fetal, que eso lo dijimos recién. La flecainida se puede utilizar para prevenir taquicardia paroxística supraventricular en el contexto de el Wolff-Parkinson-White, es una indicación clase 1. En la fibrilación auricular o la auricular, el control del ritmo debe ser considerado como primera opción, y los fármacos de elección son los beta bloqueantes. Si fallan, se puede considerar el uso de verapamilo de dioxina, y los criterios de anticoagulación son similares a la población general. En cuanto a las arritmias ventriculares, la lidocaína se considera la terapia endovenosa de primera línea. Los beta bloqueantes del verapamilo pueden indicarse como terapia inicial. Si fallan estos fármacos, pueden utilizarse flecainida o sotalol. La amidarona puede ocasionar muerte fetal en endopatía o hipotiroidismo, no se usa durante el embarazo. Nosotros le hemos usado a un solo paciente que tenía un corazón univentricular con una enfermedad del nodo sinusal que solamente respondía a los episodios de taquicardia de amidarona. El paciente lo utilizamos durante el embarazo, pero no es una droga que se debe usar porque está probado que produce embriopatía. Si es necesario el desfibrilador, puede implantarse bajo seguimiento ecocardiográfico. En cuanto a las valvulopatías, en los pacientes que son las mujeres que tienen valvulopatías jóvenes, siempre hay que considerar el tipo, digamos, el tipo de prótesis. Hemos tenido 3 casos de pacientes a los cuales se les realizó una operación de rostro que consiste en colocar la válvula pulmonar en posición aórtica y colocar un injerto pulmonar. Esta cirugía, que tiene muy buena evolución a corto plazo, pero complicaciones a largo plazo, nos ha sido útil en estos pacientes porque no requieren anticoagulación y si quieren y pueden llevar un embarazo sin problemas. En cuanto a las prótesis biológicas, se pueden deteriorar hemodinámicamente durante el embarazo. En cuanto a la valvulopatía mitral, y la valvulopatía aórtica, si los pacientes tienen síntomas, hay que desaconsejar el embarazo porque se pueden complicar. La estenosis aórtica severa es una contraindicación relativa cuando es asintomática, pero hemos tenido pacientes con esta valvulopatía sin problemas, pero bueno, se pueden complicar. Obviamente en las valvulopatías aórticas hay que desaconsejar el embarazo si hay síntomas o disfunción del ventrículo izquierdo. Si hay una paciente que tiene una estenosis aórtica severa, está embarazada, tiene síntomas, hay que considerar una valvuloplastia aórtica con balón durante el embarazo. En cuanto a la anticoagulación, esto es todo un tema. ¿Por qué? Porque el riesgo materno es alto, la mortalidad fetal también es alta, que es un 30%, ya sea con un anticoagulante oral o con la heparina no fraccionada o con las heparinas de bajo peso molecular. En todos casos, el riesgo fetal está dado por hemorragia placentaria, porque bueno, no todos pasan la barrera placentaria. Y en cuanto a la madre, siempre es más seguro, una madre que tiene una válvula mecánica siempre es más segura la warfarina antes que la heparina de bajo peso molecular. Con la heparina de bajo peso molecular, el riesgo materno se aumenta el doble, pero con la warfarina el riesgo de embriopatía. La warfarina cruza la placenta y puede ocasionar embriopatía si se utiliza durante el primer trimestre. La incidencia de embriopatía sería más o menos de hasta un 10% según reportes, pero el riesgo es bajo si se utiliza una dosis diaria menor de 5 miligramos. La heparina no cruza la placenta, por eso hay un interés y un entusiasmo creciente del uso de las heparinas de bajo peso molecular, y su uso se ha vuelto más frecuente. Esto se usa sobre todo en las trombosis venosas profundas, en el TEPA, pero hay que considerar que la heparina tiene un volumen de distribución mayor durante el embarazo.
embarazo. Por lo tanto, tiene que ser monitorizada, porque es frecuente que estos pacientes en los cuales se utilice heparina de bajo peso molecular no estén bien anticoagulados por este motivo, por este metabolismo que tienen las heparinas durante el embarazo. Em, Siempre la efectividad de la heparina es menor que la warfarina, pero la warfarina puede producir embriopatía. Entonces, esto hay que hablarlo minuciosamente con la madre, porque hay distintas estrategias. Una estrategia es usar warfarina durante todo el embarazo. En este caso, la madre va a estar más protegida, pero hay un riesgo de embriopatía. Otra estrategia es utilizar heparina de bajo peso molecular durante todo el embarazo, pero en este caso el feto va a estar protegido porque no hay riesgo de embriopatía, pero se duplica el riesgo materno. Y la estrategia que solemos utilizar es heparina bajo peso molecular el primer trimestre del embarazo y warfarina el resto del embarazo, y utilizamos heparina no pensionada durante el momento de la cesárea, porque estos pacientes deben finalizar por cesárea. Por eso es muy importante que la estrategia se hable con la madre, o sea, hay estas posibilidades, y si no, lo que usamos nosotros es más que nada, como les dije recién, heparina de bajo peso molecular en el primer trimestre y warfarina el resto. Generalmente la posibilidad de embriopatía está en el primer trimestre. Bueno, en cuanto a la miocardiopatía periparto, eh, realmente no son pacientes que no suelo manejar, porque esto lo maneja más que nada la unidad de insuficiencia cardíaca. Hay ciertos factores predisponentes como la multiparidad, la etnia africana, el tabaquismo, la diabetes, la preeclampsia, la malnutrición o la edad temprana o avanzada de la madre. Hay distintos mecanismos. Uno de los mecanismos propuestos del estrés que producen los cambios hemodinámicos sobre el corazón. Y también hay una hipótesis vasculo-hormonal, donde se ve una enfermedad vascular gatillada por los cambios hormonales que se producen durante el embarazo. Este, Más que nada, lo importante de la miocardiopatía periparto es que puede aparecer en embarazos posteriores y puede ser más grave todavía. Por lo tanto, si se presenta un paciente con miocardiopatía periparto, se debe contraindicar un futuro embarazo. La miocardiopatía dilatada, generalmente los pacientes que tienen miocardiopatía dilatada con una depresión severa de la función sistólica del ventrículo izquierdo no toleran bien los embarazos. Por lo tanto, estos pacientes en lo posible se deben ser contraindicados del embarazo o se debe sugerir finalizarlo. En cuanto a la miocardiopatía hipertrófica, ya es más diferente, porque en general en este contexto el embarazo se tolera bien, una mortalidad de solamente un 0,5% y una incidencia de complicaciones de hasta un 30%. Suele haber mortalidad fetal por aborto espontáneo en un 15% de los casos, lo cual es similar a otras cardiopatías. Bueno, el manejo de la insuficiencia cardíaca, este, en realidad, siempre, como les dije recién, a la hora de manejar estos pacientes, siempre hay que priorizar la vida de la madre. En cuanto a la finalización del embarazo, es muy importante considerar eh, que la cesárea se suele asociar con cambios hemodinámicos graves, ¿no? Debido a la intubación, debido a la anestesia, debido a la mayor pérdida de sangre. Por lo tanto, en los pacientes que tienen cardiopatía, la indicación es un parto inducido. Eso es un concepto importante. La cesárea se deja para indicaciones particulares, o sea, lo que se prefiere siempre en estos pacientes es indicar un parto inducido. Pero hay indicaciones cardíacas de cesárea, como la estenosis aórtica severa sintomática, la raíz de aorta por encima de 4 centímetros en pacientes con aortopatía. ¿Por qué? Porque hay una mayor incidencia de disección, digamos, en el embarazo durante el trabajo de parto, la presencia de aneurisma de aorta o antecedente de una disección de aorta, la hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar es una patología que en realidad tiene contraindicado el embarazo, pero hay pacientes que no quieren finalizar el embarazo. Y la insuficiencia cardíaca con una fracción de acción menor al 35%. Y los anticoagulantes, por lo que hablamos recién, porque el feto tarda en activar los anticoagulantes orales cerca de 7 días, entonces, si bien la madre está protegida, el feto no. En cuanto a la anticoncepción, bueno, a todos estos pacientes se les debe hablar acerca de de distintas formas de anticoncepción. En general, lo más importante es que los anticonceptivos con estrógenos aumenten el riesgo en los pacientes cianóticos, aumenten el riesgo de trombosis, perdón, en los pacientes cianóticos, en aquellos pacientes que han tenido episodios previos, o aquellos que tienen, por ejemplo, en la comunicación intraauricular, pues existe el riesgo de embolia paradójica. El resto de los pacientes pueden utilizar una anticoncepción con estrógeno.
en la hipertensión pulmonar también se debe tratar de evitar el uso de este tipo de digamos, anticonceptivos con estrógenos. El dispositivo intrauterino seguro en estos pacientes generalmente lo indicamos. Y en cardiopatías congénitas complejas, bueno, tenemos discúlpeme un minuto. Estoy de vuelta, perdón. Bueno, en cuanto a las cardiopatías congénitas complejas, eh, los pacientes cianóticos, en general, si tienen una buena función del ventrículo, digamos, el ventrículo sistémico, siempre hablamos de ventrículo sistémico, de aquel en el cual nace la aorta, el embarazo es llevado a cabo sin ningún problema. El problema es el feto. ¿Por qué? Porque la saturación de oxígeno por debajo del 85% en general no es tolerada. Entonces, en pacientes que tienen cortocircuitos, que son de derecha e izquierda, que no tienen hipertensión pulmonar, porque ese es otro contexto, siempre se debe buscar, a través de pruebas de esfuerzos, ver hasta dónde se saturan estos pacientes, hasta cuánto cae la saturación. De todos modos, si bien no está contraindicado el embarazo, generalmente son embarazos que finalizan por abortos espontáneos. Bueno, como les dije recién, el grado de hipoxemia materna es el más importante predictor del resultado fetal. Digamos, en general, cuando es por debajo del 85%, la posibilidad de que un embarazo llegue a término es de un 10%, o sea, muy, muy baja. Es muy importante los pacientes cianóticos, eh, digamos, que no se deshidraten, eso es importantísimo porque muchas veces la perfusión pulmonar depende de el volumen plasmático. La flebotomía no se aconseja por la anemia relativa y hay un mayor riesgo de deficiencia de hierro, lo cual no es bueno, y se recomienda el parto vaginal. Y ahora cuando tenemos hipertensión pulmonar tenemos dos contextos. La hipertensión pulmonar, en sí la hipertensión arterial pulmonar, que tiene un riesgo de un 15 o un 30% del síndrome de Eisenmenger. El síndrome de Eisenmenger se da en aquellos pacientes que tienen cortocircuitos como la CIA y la CIB, en los cuales se invierte el cortocircuito y esto produce cianosis. El síndrome de Eisenmenger tiene una alta tasa de mortalidad, un 30 o un 50%. Eh, Estos pacientes está contraindicado el embarazo, pero hemos tenido pacientes que han querido, digamos, continuar con su embarazo. De eso nosotros no podemos obligarlos a que tengan un aborto. Entonces, eh, en los pacientes que tienen hipertensión pulmonar que deciden continuar con su embarazo, lo que hay que hacer es la finalización precoz del embarazo cuando el feto es viable. Generalmente se hace entre la semana 34 y 36. Hoy la neonatología ha avanzado muchísimo y generalmente estos pacientes no suelen tener grandes complicaciones. Generalmente se los interna después de la semana 30 y en la semana 34 o 36 se finaliza el embarazo. Por cesárea se finaliza. Puede finalizarse por parto natural, pero por convención se finaliza por cesárea. Bueno, eh, Despacio, trufa. Vení, mira. Vení, vení, vení. esta vez no puedo. Bueno, entonces, en cuanto a todos estos pacientes que tienen cianosis o que tienen hipertensión pulmonar, siempre es necesario evitar los cambios en el volumen, más que nada porque van a descompensar el corazón, van a profundizar la hipoxemia, hay que evitar la acidosis metabólica. eh, y la anticoagulación solamente está indicada cuando hay evidencia de enfermedad tromboembólica y si tenemos que usar anticoagulación usamos heparines de bajo peso molecular. En cuanto los antagonistas de la endotelina como el bosentan, como el ambrisentan o el macitentan, se tienen que discontinuar.
Estos pacientes se manejan con tadalafilo generalmente, y si tenían algún tipo de prostanoide, como el teprostenil o el epoprostenol, se continúan. Pero bueno, hay que ver siempre en la respuesta de la madre. Si la madre empeora, al suspender la medicación se debe restaurar. Bueno, corazón univentricular. Hemos tenido 5 pacientes embarazados con corazón univentricular. Uno finalizó, digamos, tuvo un aborto espontáneo, y los otros 4 finalizaron exitosamente. En general, este tipo de pacientes no toleran el embarazo, porque por el aumento del volumen plasmático, pero bueno, hemos tenido suerte con estos 4 pacientes. Mucho tiene que ver la función del ventrículo sistémico, pero también es importante, digamos, en estos pacientes evitar las complicaciones, sobre todo las complicaciones tromboembólicas. El riesgo fetal está aumentado, pero bueno, sobre todo en los accesos que tienen desaturación. Y el manejo, bueno, en realidad estos pacientes suelen tener muchas arritmias. Estos pacientes, por eso hay que considerar a veces la indicación precoz de beta bloqueantes. Bueno, no los quiero marear, porque sé que este tema es delicado, así que les voy a traer un caso clínico. Una paciente de 32 años que tenía un corazón univentricular, una doble entrada del ventrículo izquierdo como exposición de grandes arterias, tiene estenosis valvular pulmonar severa. Esta paciente siguió la ruta del Fontan. Primero se le hace una famosa de de izquierda, que consiste en colocar un conducto entre la subclavia y la arteria pulmonar para mejorar la saturación. Y luego se le hizo el Fontan clásico, el Fontan que se hacía antes, que era la conexión de la aurícula con las venas, con las arterias, con las ramas pulmonares. Entonces la circulación sistémica directamente por la aurícula llegaba a las arterias pulmonares, haciendo un bypass de los ventrículos. En este caso es un ventrículo, en este caso un solo ventrículo funcionalmente activo. De todos modos, este paciente hoy por hoy se realiza la cirugía de otra forma, se pone un conducto desde las venas cavas directamente a la rama pulmonar sin pasar por la aurícula, porque bueno, se ha visto que la energía cinética es diferente, que hay menos incidencias de trombosis. Pero esta siguió la ruta clásica, la ruta de Astirpe en la década del 70. Esta paciente tuvo un episodio de fibrilación auricular a los 13 años de vida, que se trató con amiodarona, anticoagulación y revirtió. Tuvo otro episodio a los 14 años que revirtió con cardioversión, otro episodio a los 16 años. Ella estaba siendo manejada en Buenos Aires, esta paciente. En este caso tuvo una hemiparesia derecha transistoria. Se visualizó un trombo en la orejuela, quedó anticoagulada y quedó con medicación para insuficiencia cardíaca. Esta paciente después desarrolló una enfermedad del nodo sinusal a los 18 años con bradicardia sintomática, se colocó un marcapasos epicárdico subsifoideo. Se planea una reconversión a un cabo pulmonar total, que es la cirugía que se usa actualmente, pero en el prequirúrgico se le diagnosticó VIH, así que se rechazó la cirugía. Eh, y también tenía malas funciones, eso contraindica este tipo de cirugías. Se le realizó un cambio de fuente de marcapasos, se le colocó un dispositivo BBI, mantenía un ritmo sinusal. En el año 2016, esta paciente llega a la consulta con un embarazo y con el deseo de continuar con su embarazo, porque esta paciente ya no tenía una muy buena función. Eso hace que el Fontan no funcione muy bien. Se le aconsejó discontinuar el embarazo, pero ella quiso seguir, y eso no, digamos, nosotros no podemos ir contra esa autonomía. Entonces, lo que le planteamos a ella fue anticoagularla por el riesgo de trombosis propio de este tipo de pacientes, y ella estaba medicada con amiodarona. Si se le suspendía la amiodarona, hacía arritmias auriculares que no, digamos que no eran bien toleradas, así que se decidió continuar con el embarazo. Se le explicaron todos los riesgos del embarazo, y ella rechazó en cada una de las primeras consultas la posibilidad de un Legrand. Se plantean interrogantes como la anticoagulación durante el embarazo, qué tipo de anticoagulación usar. Decimos usar ácido fumarol, por más que tenga un riesgo aumentado de embriopatía, más que nada por los antecedentes trombóticos de la paciente y por el riesgo que conlleva para la madre que ocurra algún tipo de evento tromboembólico. Decidimos mantener la amiodarona. El tema del manejo de la infección por el HIV, eso lo manejó infectología, y el modo de finalización del embarazo, que al final decidimos que sea por cesárea.
Esto fue muy discutido, bueno, esto además, esto lo usamos también como una discusión que hicimos entre médicos que hacemos adultos con cardiopatía congénita, lo estuvimos discutiendo. De todos modos, decidimos usar warfarin y decidimos usar amidarona. Eh, y en cuanto a la anticoagulación, decidimos anticoagularla y bueno, y nació Ana. Ana nació sin problemas, hoy Ana tiene 7 8 años y está muy bien. Bueno, no lo quiero seguir mareando, así que este, no sé si tiene alguna duda, alguna pregunta, pero bueno, los grandes conceptos son que en un embarazo, la función ventricular y la presencia o ausencia de estenosis del lado izquierdo define el riesgo materno y la saturación de oxígeno el riesgo para el feto. Y que la finalización de un embarazo en un paciente con cardiopatía tiene que ser por parto natural, salvo indicaciones específicas, porque la cesárea puede complicar si se complica un paciente con una cardiopatía. Y bueno, el consejo previo al embarazo es muy importante. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Se puede seguir hablando más de embarazo, lo que pasa es que es un tema medio complejo. No sé, Dima, si hay alguna... Estamos esperando si hay alguna pregunta por el chat. Perdón que no me quedé. Estoy viendo preguntas por el chat. Oh, no tenemos nada. Bueno, no, por aquí preguntas no. Dice Rocío muy claro todo, así que gracias Marcelo por la presentación. No, gracias por haber aceptado el tipo de presentación virtual. Bueno, tengo otra reunión más tarde y se complicaba estar en dos lugares a la vez. No, está bien, sabemos el esfuerzo que hacen todos para colaborar con esto. Bueno, les doy un ratito más, ahí están dando todos gracias por el chat. Preguntas no tenemos, Marce, Bueno, así que te, bueno, te soy Jorge, liberamos estoy de a este chat. disposición en general, nosotros tenemos varios embarazos por año. Este, bueno, son todos con cardiopatía congénita, pero siempre, tanto en el Hospital San Roque como el de niños, estamos abiertos a cualquier consulta. A veces seguimos embarazos en conjunción con otros médicos que están en otras instituciones. Bueno, eh, acá hoy tenemos programado dos clases. La otra clase le va a dar la doctora Blanca Loza, que también tuvimos un inconveniente. Así que después le vamos a enviar un link con la clase grabada, que es una clase de enfermedad cardiovascular en embarazo para seguir algunas eh, estratificación de riesgo materno y fetal y hablar sobre alteraciones hemodinámicas, hemostáticas y metabólicas durante el embarazo y un tema sobre el cual es especialista la doctora, que es la hipertensión arterial. Como ustedes saben, eh, la doctora Blanca Loza fue expresidenta de SAC Córdoba, tiene, es un magíster en hipertensión arterial y les va a compartir sus conocimientos en la clase que será enviada oportunamente. Así que a todos gracias por participar y a vos no sé si tenemos mensaje para la semana que viene. Por ahora no tenemos ningún mensajito. Los esperamos. Gracias. No, gracias por la invitación. Me toca estar de este lado. Corto, perdón.